Nos encontramos en el Museo de Bellas Artes de Valencia en una nueva sesión de la serie Diálogos en el Bellas Artes, en la que un experto o una experta nos ayuda a entender, a interpretar una de las obras capitales de la colección de este museo para aprender a mirarla con otros ojos. En esta ocasión nos acompaña Matilde Miquel Juan, que es profesora titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de que ella tiene profundas raíces valencianas, inició su andadura académica en esta ciudad y sus estudios en la Universidad de Valencia, donde se doctoró, desarrollando una interesantísima investigación alrededor del periodo que conocemos como gótico internacional. Hoy, justamente, se ha desplazado hasta el Museo de Bellas Artes de Valencia para hablarnos de una de las piezas de ese periodo maravilloso de la historia del arte europeo, que es el momento entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV, en el que se genera una corriente estilística a la que llamamos gótico internacional y en la que ella es experta. Ha elegido, muy de acuerdo con sus intereses, con su trayectoria y con las piezas que ha estado saboreando desde hace muchos años, un retablo maravilloso de la colección del Museo de Bellas Artes, que es el retablo de la Crucifixión y los 7 sacramentos. Muy buenas, Mati, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en las salas del museo. Muchísimas gracias. El placer es mío para poder explicaros y contaros algo de este retablo, de este magnífico retablo. Y cuéntame un poco, ¿qué razón te ha llevado a elegir de manera, digamos, casi emocional esta pieza? Bueno, los motivos son varios, pero intentando centrarlos en uno solo, diría que es la confluencia de dos personas absolutamente singulares, que es el pintor Gerardo Di Jacopo, conocido como Starnina, y Fray Bonifacio Ferrer, la persona que encarga este retablo. Y es algo absolutamente singular que se unieran en la ciudad de Valencia. Es como unir a Fred Astaire y Ginger Rogers en un baile absolutamente maravilloso, o como que se unieran personas como Pierre Curie o María Sklodowska en Francia, en París, para conocer y ampliar las investigaciones del radio y del polonio. Eso significa y eso simboliza este retablo en Valencia a finales del XIV, principios del XV. Un momento absolutamente singular. ¿Y qué hizo que se pudiera producir este encuentro maravilloso entre esas dos personalidades, entre Fray Bonifacio Ferrer y Gerardo Starnina, dos personas nacidas en geografías muy diversas, que se dedicaban a profesiones muy diferentes y que, sin embargo, se unieron para dar lugar a una de las creaciones más espectaculares de la colección de pintura medieval de este museo? Bueno, Gerardo Di Jacopo, conocido como Starnina, llegó a Valencia en 1395 y este es uno de sus primeros encargos, realizado en 1396. Cuenta Giorgio Vasari, el autor de las más excelentes vidas de arquitectos, pintores y escultores, que Starnina era un pintor tosco y rudo, pero cuando regresó a Florencia, después de estar en Valencia, aquí en Valencia y en Toledo, regresó como un hombre gentil, dulce y generoso, por así decirlo. Desde finales del siglo XIV, Valencia es una ciudad absolutamente cosmopolita. Es una ciudad, una urbe en la que están presentes pintores catalanes como Pere Nicolau, artistas alemanes como Marcel de Sas y de otras procedencias que hacen que todos juntos consigan que el retorno de Starnina a Florencia sea absolutamente maravilloso. Pero a la vez su presencia también participa y colabora en un momento absolutamente singular de la que hará partícipe también todo el largo siglo XV. Y Fray Bonifacio Ferrer es el otro gran protagonista
de este retablo. Sería su pareja artística en este momento. Fray Bonifacio Ferrer es el hermano del gran santo predicador San Vicente Ferrer. Era un jurista de la ciudad de Valencia, llegó a ser jurado de la ciudad, síndico en las Cortes de Monzón, pero fue acusado, incluso entre los delitos que se le acusa, de los que finalmente fue absuelto, fue el de traición. Esto, junto con la muerte de 7 de sus hijos, hizo que él entrara en la vida cartuja. Y al entrar y profesar en la Orden Cartujo, y concretamente en la Cartuja de Portaceli, encargó este retablo. Este retablo es absolutamente singular, porque lo que narra es la trayectoria vital de Fray Bonifacio Ferrer, pero también la situación cultural, política, religiosa de la Valencia de 1400. Por eso Estarnina supo responder tanto a los inquietudes, a los intereses religiosos como culturales de Fray Bonifacio Ferrer con este encargo. De alguna manera, este retablo entonces representa ese carácter de la ciudad de Valencia como crisol de culturas de toda Europa en ese momento, ciudad receptora de artistas de los mejores focos del continente, y una especie de olla en la que se mezcla lo mejor de cada casa para dar lugar a una personalidad propia de la ciudad dentro de esa tendencia general europea del gótico internacional. Yo creo que probablemente en esta sala que está tan llena de joyas, a lo mejor el visitante no ha llegado a detenerse en la exquisitez formal que porta Estarnina desde el ámbito toscano, y que es esa colaboración suya, ¿no?, al gótico internacional valenciano, con una delicadeza que hace que uno pueda detenerse durante horas a mirar cada detalle de este retablo. Pero sin embargo, como estabas diciendo, es verdad que él nos aporta ese mundo florentino, pero sin embargo es el mundo de la sociedad y de la historia de la propia ciudad de Valencia, del reino y de la corona de Aragón, la que explica también la iconografía de este retablo, ¿no? Porque hay cosas que han sucedido durante estos años que prácticamente Estarnina, al modo en que lo era un pintor de finales del siglo XIV, está siendo su cronista, ¿no? Sí, así es. Esto queda reflejado tanto en la calle central como en las tablas laterales. En la calle central, con la representación de Cristo muerto en la cruz, de cuyo costado salen 7 hilos de sangre que desembocan en la representación de los 7 sacramentos. Esto es una alusión a Cristo como cabeza de la Iglesia y al Papa como su vicario, y la necesidad de los sacramentos para conseguir y alcanzar la unión de la Iglesia. Esto es una idea muy importante en un momento, en el de 1400, en el que la Iglesia estaba viviendo el cisma de Aviñón. Aquí, Fray Bonifacio Ferrer está intentando aludir a la necesidad de los sacramentos para alcanzar la unidad de la Iglesia. Esa es una de las ideas principales que está intentando transmitir Fray Bonifacio Ferrer en este momento, en el que él fue incluso conciliario en el compromiso de Caspe, en el que él luchaba. Él estaba verdaderamente muy preocupado por el cisma de Occidente. En las 2 calles laterales lo que encontramos es la conversión de San Pablo y el bautismo de Cristo por San Juan Bautista. Ambas tienen relación con 2 de las escenas que aparecen en la predela: el martirio de San Esteban y el martirio de San Juan Bautista. Y ellas están en relación tanto con la conversión a la vida religiosa de Fray Bonifacio Ferrer, como recientemente se han puesto en relación, gracias a las investigaciones del profesor Amadeo Serrades Filis, con la conversión de los judíos en este momento de 1400. Hacía unos años, en 1391, se había producido el ataque a la judería en la ciudad de Valencia. Y tanto Fray Bonifacio Ferrer como San Vicente Ferrer procuraban la conversión de los judíos, y este retablo incitaba a la conversión y a la convivencia en paz en la ciudad. Qué maravilla, de manera que se está reflejando un poco
en un espacio realmente tan reducido, porque no es un retablo de grandes dimensiones, es un retablo de capilla privada, en un retablo de altar mayor, se está condensando la microhistoria y la macrohistoria, lo que está ocurriendo en la ciudad de Valencia y lo que está ocurriendo a nivel global, y que seguramente en estos momentos de finales del siglo XIV y principios del XV es la mayor crisis que ha vivido el Occidente en muchísimo tiempo, y que prácticamente amenaza con dividir a la Iglesia en dos y hasta en tres partes, y todo reflejado de una manera espectacularmente hermosa y además tremendamente sutil, que yo creo que sería muy difícil interpretar si no fuera con tu ayuda. Para concluir, sí que quería preguntarte, a ti que conoces muy bien esta pieza, acerca de estos dos magníficos retratos de grupo que aparecen en la predela, Fray Bonifacio Ferrer y sus hijos, su esposa y sus hijas, y el significado de toda esta cohorte de orantes que han sido representados para estar arrodillados y orando, valga la redundancia, eternamente. Sí. Realmente esto es una singularidad, porque no era nada habitual la representación de los clientes, y menos un supuesto retrato, aunque fuera un retrato idealizado como el que encontramos de Fray Bonifacio Ferrer, sus hijos y su esposa Jaumeta d'Espont. Puesto que aquí yo creo que de alguna manera lo que encontramos es la voluntad de reflejar a Fray Bonifacio Ferrer y a toda su familia orando, tanto por la unidad de la Iglesia como por la conversión al cristianismo de todos los fieles. Esto en una cartuja, dentro de los votos de pobreza, de oración y de ascetismo, era un signo de orgullo, pero el colocarse el arrodillado era un elemento más para mostrarse de una forma perpetua, constante y hasta la eternidad, arrodillado, como hacen los cartujos, orando por la unidad de la Iglesia. ¡Qué maravilla! Pues Mati, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y por habernos acercado a esos pequeños detalles que, más allá de su belleza formal, hacen del retablo de Fray Bonifacio Ferrer una pieza excepcional dentro de las colecciones del museo. Y muchísimas gracias a todos por habernos acompañado una vez más.